les traigo un nuevo video. Esta vez es el resumen del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Este resumen lo vamos a hacer en dos partes y después van a tener la biografía del autor. Empecemos. Capítulo 1. Lord Henry Wotton se encontraba en el estudio de Basil Hallward, su mejor amigo, tratando de convencerlo de que exhibiera sus obras en un museo, pero Basil se negaba. Lord Henry le preguntó que por qué no quería que sus obras se exhibieran, a lo que Basil contestó que hace 2 meses conoció a Dorian Gray, su actual modelo, y que sin él no se inspiraba para pintar. Lord Henry, curioso, le preguntó que por qué aún no lo conoce, a lo que Basil se niega de nuevo. Basil, para sus adentros, sabe que Lord Henry tendría mucha influencia sobre Dorian Gray. Capítulo 2. Lord Henry se disponía a marcharse cuando Dorian Gray llegó para que Basil terminara el retrato que le estaba haciendo. Mientras Basil pintaba, Dorian conversaba con Lord Henry acerca de la vida, de la belleza, de que él estaba en su juventud y tendría que disfrutar de incluso todos los excesos que existieran. De alguna forma, Basil no decía nada, pero sabía que poco a poco Lord Henry estaba influyendo en Dorian. Cuando Basil terminó el retrato, se lo mostró muy feliz a Dorian, pero Dorian tuvo un rechazo hacia su propio retrato porque en él se vio reflejada aquella belleza que él no iba a tener para siempre, y tuvo celos de su propio retrato. Capítulo 3. Lord Henry, curioso sobre Dorian Gray, decide visitar a su tío Lord Fermor para averiguar más sobre la vida del mismo. Cuando obtuvo toda la información, se fue a almorzar con su tía Agatha. Conversaron de cosas triviales de su propia clase social. Cuando finalizó, convenció a Dorian de irse con él, siendo que Dorian le había prometido a Basil que iba a ir al estudio de este para continuar o terminar el cuadro. Capítulo 4. Un mes después, Dorian va a buscar a Henry a su hogar, pero al no estar este se queda conversando con Lady Henry, hasta que son interrumpidos por el mismo, quien le dice a Dorian que casarse es algo terrible, que nunca lo haga. Sin embargo, Dorian hace oídos sordos y le dice que conoció a una actriz llamada Sybil Vane y que está muy enamorado y quiere casarse con él. Henry no le cree, pero ese mismo día recibe un telegrama invitándolo a la boda de Dorian y Sybil. Capítulo 5. Aquí nos centramos un poco en Sybil, quien le cuenta a su madre que va a casarse y que está muy contenta por hacerlo. Son interrumpidas por James, el hermano de Sybil, quien se despide porque se va a Australia para ser marinero. Él había oído la conversación y le dijo a Sybil que si su marido le hacía algo, este lo mataría. Capítulo 6. Henry, Dorian y Basil quedaron en ir a ver a Sybil actuar y después se fueron a cenar. Capítulo 7. Fueron a ver a Sybil actuar y su actuación fue muy penosa, por lo que Dorian, enojado, fue hasta el camerino de ella a reclamarle que por qué había actuado de esa forma. A lo que Sybil le contestó que su vida no era el teatro, sino era él. A lo que Dorian le dijo un montón de cosas que la destrozaron por dentro. Dorian, muy enojado, se retiró y fue hasta su hogar a ver ese cuadro que aún tenía ahí. Mientras lo observaba, se dio cuenta de que este se veía perverso, de que algo había cambiado en él. Por lo tanto, decidió taparlo con un biombo e irse a dormir. Mañana arreglaría las cosas con Sybil. Capítulo 8. Dorian se despertó al día siguiente y vio que tenía una carta de Lord Henry, pero decidió no leerla. Sin embargo, se quedó mirando su cuadro casi todo el día, hasta que Lord Henry fue a su hogar para darle el pésame. Dorian no entendía por qué y supo a través de Henry que Sybil se había suicidado. Él sintió algo de pena,
pero no tanta, porque supo que su cuadro era el que pagaba el precio. Capítulo 9. Al día siguiente, Basil fue a dar su pésame, pero encontró a Dorian feliz, lo cual lo enfadó. Pero decidió ignorarlo, diciéndole que iba a exponer sus obras y que necesitaba el retrato. Pero Dorian se negó, a lo que Basil decidió proponerle volver a ser el modelo y este otra vez se negó. Así que Basil, enojado más que nunca, le dijo que si le daba un buen motivo, él no lo iba a volver a molestar nunca más, ni para exponer el cuadro, ni para que fuera su modelo. A lo que Dorian volvió a negarse. Capítulo 10. Dorian decidió esconder el cuadro en una habitación abandonada de su hogar, en la cual él solo tenía la llave. Después le pidió a Lord Henry, a través de una carta, que le enviara un libro. Capítulo 11. Dorian leyó el libro que Lord Henry le había enviado y decidió que era momento de vivir su vida de alguna forma. Así que estudió varias artes, entre ellas perfumista, el estudio de las joyas, etc. Todo esto lo hacía para olvidar su vejez. Capítulo 12. Cuando cumplió 38 años, Basil lo visitó para despedirse, ya que se iba a vivir a París por 6 meses. En la conversación que ellos tuvieron surgió el tema del alma, a lo que Dorian decidió mostrarle el retrato. Basil aceptó. Capítulo 13. Cuando Basil vio el cuadro quedó horrorizado, pero a la vez reconoció que era su obra. Le dijo a Dorian que su alma era negra, oscura, y que el cuadro debía de ser quemado por la bestialidad que éste reflejaba. Dorian, muy enojado, lo apuñaló hasta matarlo. Luego cerró la puerta de la habitación y salió hacia el exterior, volviendo para golpear la puerta. El mayordomo, quien había estado dormido todo este tiempo, no se enteró de absolutamente nada, lo cual Dorian tenía una coartada y quedaba como inocente.